Gracias. Vamos a leer la palabra. En el libro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Desde versículo 1 hasta 16. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto
que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Dios, cuando nosotros recibimos la salvación, trabaja en nuestro corazón. En muchas iglesias ora para recibir Jesucristo. Y después de orar esto, piensan que Jesucristo llega a mi corazón. Pero la oración de recibir Jesús, eso no es importante, sino lo importante es recibir Jesucristo. Aunque oran por 10 veces, 100 veces, 1000 veces, pero si no recibe Jesús, Jesús no llega a nuestro corazón. Aunque no oramos para recibir Jesús, pero si recibimos la palabra, Dios trabaja en nuestro corazón. Hoy nosotros leímos la palabra. Israel peleaba con el pueblo filisteo. En el campamento de los filisteos había una persona que se llamaba Goliat. Su altura 6 codos y un palmo era. Es como ahora 3 metros de la altura. Él tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Si pelea con él, creo que Israel va a ser fracasado. Va a perder en su batalla. Entonces Saúl le dijo al pueblo de Israel que si hay alguien que pueda ganar a Goliat, le voy a dar mi hija. Pero nadie pudo pelear con Goliat. Usted sabe muy bien sobre ese cuento, ¿verdad? Ahora, ese cuento, esa palabra, es después de pelear con Goliat, después de ganar a Goliat, habla sobre Jonatán y David.
Por medio de David ellos pudieron salir del problema. David es sombra de Jesucristo. Nosotros también, cuando tenemos problemas como Goliat, pero si Jesús está, entonces podemos salir de estos. El enfermo de 38 años, también él no pudo salir de su enfermedad, pero por medio de Jesús, él pudo sanar de su enfermedad. La ola era muy fuerte, pero cuando Jesús estaba con ellos, ellos pudieron salir de esos problemas. ¿Cómo así? Cuando tenemos los problemas, pero por Jesucristo nosotros salimos de ellos. Aquí también, por Goliat, el pueblo de Israel tenía que sufrir mucho, pero cuando David salió para pelear con Goliat, ellos pudieron salir de los problemas. ¿Cómo así? David es sombra de Jesús. Esta vez yo fui al retiro de The Dog. Muchas personas vinieron para compartir conmigo. A veces compartía y oraba. Y un día vino una hermana. Ella, no sé qué le pasó, pero hace mucho tiempo recibió la salvación y se apartó de la iglesia. Me asusté porque ella tiene una enfermedad y por esa enfermedad no puede hablar bien, no pudo abrir los ojos. Aunque ella es mucho joven que yo, pero su casi está muerta. Ella dijo que vino al retiro por la ambulancia. Yo no podía compartir otras cosas. Ella vino buscando la iglesia, buscando el siervo. ¿Por qué no vino antes? Ese día yo oré por ella. Dios, yo no sé su vida qué le pasó, pero ahora ella buscando al siervo, buscando a la iglesia, buscando a Dios, vino aquí. Por favor, ten misericordia. Por favor, le permite buena salud. Le da la fuerza también. Y le permite de nuevo. Y yo le dije el día siguiente a las 7 de la mañana que venga de nuevo para orar. Entonces el día siguiente, en la mañana, ella vino como a las 8 de la mañana. Pero me sorprendí mucho porque su salud estaba mucho mejor que el día anterior. Estaba muy agradecida. Dios, por favor, ten misericordia. Yo oré por ella y ella regresó. Hermanos, nosotros, aunque vivimos en el mundo, de verdad nos encontramos muchos problemas. Pero única persona que puede ganar de esos problemas es Jesucristo. Hoy nosotros leemos ese libro. David mató a Goliat, ¿cierto? Él es como el Salvador. Pero frente a ese Salvador, nosotros alabamos a ese Salvador. Teníamos que hacer así.
Así que podemos ver dos tipos de humanos, dos tipos de personas. El versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Nosotros cuando recibimos la salvación, Dios guía a nuestro corazón para que pueda conectar con Jesucristo. Por eso nosotros amamos a Jesucristo como nosotros mismos. El versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Entonces para Jonatán, David es como sí mismo. Porque si fuera David, ellos tenían que ser esclavos. También fuera de David, yo creo que no podía ser príncipe. Nosotros teníamos que sufrir mucho. Pero David nos salvó. Así que Jonatán le amaba como a sí mismo. Le daba todo lo que quería. Espada, su arco y su talabarte. Y también hicieron pacto con David. Eso es como la relación entre Jesucristo y nosotros después de recibir la salvación. Como así Dios esperaba que nosotros seamos como Jonatán, que amamos a Jesucristo y que tengamos la fe de Dios, de Jesucristo. Pero aquí también sale rey Saúl. Saúl también recibió la gracia de David. De verdad, si no hubiera sido muerto Goliat, creo que él también tenía que sufrir mucho y otros príncipes también. Pero, pero cuando David volvió de matar a filisteos, las mujeres cantaban. Ellas cantaban como Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Como la posición de Saúl era más alta que David, el Salvador. Nosotros también hallamos la gracia de Dios, gracia del Señor Jesucristo, porque podemos recibir la salvación, ¿cierto? Entonces Jesucristo tiene que ser el dueño y nosotros tenemos que ser los siervos. Pero Saúl, fuera de David, él tenía que dejar su vida, pero como su posición era más alta que David, entonces, ¿qué problema sucedió? Cuando él escuchó las canciones de las mujeres de todas las ciudades de Israel, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Cómo? Yo solamente miles y David 10,000. Creo que David va a quitar a mi posición. Desde ese tiempo, Saúl intentaba matar
intentaba matar a David. Satán es mentiroso y nosotros recibimos la gracia, la gran gracia, pero ¿cómo podemos estar enfrentando a Jesucristo? Pero Satanás nos da los pensamientos necios, nos engaña también. Y también nos da pensamiento para matar a David como nuestro Salvador. Por eso Saúl intentaba matar a David, perseguía a David. Así está sucediendo en nuestra vida también. Yo veo muchos hermanos. Esa hermana cuando vino a la iglesia, ¿cómo estaba? Yo sé muy bien, ¿verdad? Ayer yo fui a Daejeon. Había una hermana. Hace como 2 años y medio, cuando tuve la campaña, una pareja de médico tradicional, oriental, ellos recibieron la salvación, pero ese médico, el esposo, tiene cáncer. Ellos me llamaban mucho por teléfono y su esposa me contaba cómo está su esposo, su enfermedad, todo. Entonces yo le oraba por él, pero lamentablemente hace unos días su esposo se murió. Entonces ayer me fui y la hermana vino con sus 3 hijos. Después de morir su esposo, ellos tenían hospitales, la parte de su esposo y de su esposa, Entonces ella quiso empezar otra vez su hospital. Ella tenía 3 hijos, de verdad son guapos. Y ella tiene la misma edad que mi hija. Yo estaba pensando, hermana, pero hermana vino para recibir la guía de los siervos. Estaba muy agradecido. Yo, aunque no sé cómo tiene que administrar su hospital, dirigir a su hospital, pero ella vino para recibir la guía del siervo. Entonces yo también oré por ellos. Aunque no pude conversar mucho tiempo, pero el corazón de esa hermana, después de muerte de su esposo, ella como planteaba su vida como vida de Jesucristo. Yo llevo 55 años después de recibir la salvación. Cada vez que me encontraba con los problemas, yo pensé, ¿cuál es mejor? ¿Si yo soluciono o Dios soluciona? Muchas veces yo pienso de esto. ¿Cuál es mejor? ¿Y Dios cómo puede trabajar en mi vida? ¿Cómo Dios puede ayudarme cuando yo esté en el problema? Cuando mi familia tiene problema.
yo calculaba con mi manera. Si yo hago así, 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 o yo puedo preparar así, así. Pero si Dios trabaja, sería más fácil. Jonatán, aquí. Jonatán lo amó a David como a sí mismo. Porque David era como la sombra de Jesucristo que salvó su pueblo y a sí mismo también. El corazón de Jonatán estaba totalmente con David. Pero Saúl no era así. Las mujeres de ciudades de Israel cantaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Yo pensé el corazón de Saúl, pero en diferente manera. David, ¿tú puedes escuchar la canción de las mujeres de Israel? Sí, sí, señor. ¿Qué está cantando? Dice que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Es cierto, de verdad. Como yo no pude ganar Goliat y por eso mi pueblo tenía que morir, pero como tú ganaste y tú salvaste a nuestro pueblo, ¿verdad? Ah, de verdad, esa canción es muy bonita. Escuchamos cada día. De verdad, David, aunque yo no puedo cantar, no puedo matar miles de personas, pero tú puedes matar a 10,000. Mejor tú guías a nuestro país, tú cuidas a nuestro país. Sería mucho mejor, porque fuera de ti yo creo que tenía que morir. Nosotros después de recibir la salvación, Jesucristo, aunque está en nuestro corazón, aquí en esa parte podemos ver el corazón de los hermanos. Dos tipos de corazón, ¿cierto? Jonatán le amó a David como su vida, como a sí mismo. Había una hermana en Incheon. Ella es muy vieja. Ella es mucho mayor que yo y se graduó en la Universidad Ihua. Ella como ella tenía la enfermedad artritis. Como su hueso era muy muy débil y no pudo tener como la forma de cuerpo. Vivió miserablemente. Entonces, un evangelista se fue a la casa de ella y compartió. Ella recibió la salvación. Ella no pudo caminar, no pudo levantarse. Como no tenía la figura, porque su hueso era muy, muy débil. Entonces ella solamente en la casa leía el periódico. Leyendo el periódico, ella conoció todo Seúl y le llamó a su hermano. Oye, ¿tú tienes dinero? ¿Por qué? Compras ese terreno. Entonces el precio de ese terreno subía. Ella solamente con el periódico, ella entendió cómo está pasando la ciudad Seúl. Compra ese terreno, ese terreno. Como creo que Dios le dio un conocimiento, una sabiduría.
ella como no pudo caminarse, no pudo irse hasta el baño. De verdad vivió miserablemente. Pero su hermano un día me llamó, pastor. Mi hermana me dijo que quiere visitar a usted. Quiero ver a usted. Entonces yo fui a Incheon y yo le conté varias cosas. Mi hermana me dijo, pastor, yo me siento que mi hueso está como levantando. Pastor, ¿de verdad? Hermana, ¿de verdad quiere caminar? No, pastor. Ay, me sale como el sonido. Ay, me parece que yo puedo caminar, me parece. Me siento así. Durante 2 horas yo le hablé con ella y regresé a mi casa. Después de 2 días me llamó que ella fue al cielo. Ya entendí. Ella creo que entendió que iba a ir para el cielo. Por eso quiso encontrarse conmigo. Creo que en el cielo ella camina y corre. Creo que ella vio anteriormente. Ella vio cómo va a pasar en el cielo y por eso me llamó y me dijo así. Ella desde cuando ella tenía 22 años tuvo esa enfermedad. Desde ese tiempo a toda su vida se acostaba y luego se murió. Pero Jesucristo siempre estaba con ella. Ella tenía mucha esperanza. Y como ella me contó, creo que no por cuerpo malo, sino con el cuerpo sano, ella creo que está andando en el cielo. En el corazón de ustedes, la posición de Jesús, ¿dónde está? Saúl le vio a David como su rival. Aunque David le salvó a Saúl, pero Saúl siempre quería matar a David. David también tenía muchas oportunidades para matar a Saúl, pero nunca le mató, nunca le intentó nada. Pero como que Saúl siempre quería trataba de matar a David. Entonces David huyó a Filisteo. David siempre pensaba, yo no tengo que volver a Israel. ¿Por qué? Si no, me voy para allá, Saúl me va a matar. Así que Saúl, para guardar su posición de rey, trata de matar a David. Entonces David no pudo estar más en Israel y se fue a Filisteo. Pero el momento que David salió de Israel, el rey filisteo intentó a pelear con Israel, porque él sabía que David se fue a Filisteo,
Entonces nadie va a guardar a Israel. Rey Aquis intentó a pelear con Saúl, con el Israel. Si David hubiera estado en Israel, creo que le peleaba por Saúl. Así que muchas personas, aunque recibieron la salvación por medio de Jesús y recibió el perdón de pecado por medio de Jesús, pero como Jonatán no le amaba a Jesús como a sí mismo, no entregaba a David, no le entrega nada como Saúl, perseguía a David. Por eso el fin de su vida es fracasado. Y hasta su pueblo también fue fracasado. Ese cuento, esa Biblia, esa historia, no es una historia simple, sino esa historia nos está contando cómo es la vida de los hermanos de Gangnam. Nosotros recibimos la gracia, nosotros recibimos la gloria y la salvación por medio de Jesucristo, pero algunas personas le aman a Jesucristo como a sí mismo, aman a Jesús, sirven para Jesús, viven por Jesús. Así Jonatán vivió. Le entregó todo al Señor. Dentro de Jesús pudo solucionar todo, pero otras personas viven como Saúl. Me dicen miles personas, pero le dicen a David como 10,000 personas. Entonces él ya va a tomar mi posición. Entonces se levantó un corazón para matar a David. Ustedes también cuando llevan la vida de creencia, ¿cómo pasa la vida de creencia? ¿Cómo es el paso de vida de creencia? Primero nosotros descubrimos, nosotros somos pecadores. Para salir de esto, oramos a Dios, buscamos a Dios, esforzamos mucho, pero con estos no podemos, ¿cierto? Por eso después nos encontramos con Jesús y recibimos Jesús. No como pidiendo, Señor, por favor, que venga a mi corazón, sino que nosotros aceptamos el corazón de Jesús directamente a nuestro corazón. En ese momento sale conflicto, ¿no? Me veo como un pecador, pero Jesucristo nos dice que somos justos. Yo cometí mucho pecado, por eso soy pecador, pero la palabra de Jesús nos dice que soy justo. Yo comparto con muchas personas y varias personas, ellos aunque dicen que Jesucristo murió por mi pecado, pero como pero siempre esté dentro de su pensamiento. ¿Cómo yo puedo decir que soy justo? Pero eso es el pensamiento de nosotros. Y Jesucristo, ¿qué está diciendo? Aunque nosotros cometimos el pecado, pero por la sangre de Jesucristo en la cruz, limpió todo nuestro pecado y nos está diciendo que somos justos, somos limpios. Y lo más importante,
Y en el libro dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca nos va a acordar. Entonces, el corazón de Dios y el corazón de Jesús no está nuestro pecado, porque ya fue terminado. Entonces nunca acordará de nuestro pecado. Por eso en el altar del cielo, nuestro pecado también fue pintado por la sangre. En el registro de nuestro pecado que está en el cielo ya fue terminado, ya finalizado por la sangre de Jesús. También en la memoria de Dios también nuestro pecado fue terminado. Entonces, Dios, ¿qué está diciendo? Nunca más me acordaré de tus pecados. Nosotros no podemos entender cómo así que Dios no se acuerda de nuestro pecado. Pero Dios dice que no, entonces no. Solamente creemos, no agregamos nuestro pensamiento. Ya, entonces, nosotros no aceptamos Jesús por la oración, sino que no tenemos pecado que está en el corazón de Jesús, lo recibimos y creemos en esa palabra. Nosotros recibimos, aceptamos Jesús. Aunque yo tengo mucho pecado, pero si Dios dice que soy justo, entonces cuando recibimos esa palabra, nuestro corazón también sea limpiado. Por eso, si en el corazón de nosotros solamente tiene que tener la palabra de Dios, único que tenemos que vivir, tenemos que tener es la palabra de Dios. En Antiguo Testamento también, en el tiempo de Noa, los que creyeron en la palabra de Noa, palabra de Dios, ellos pudieron tener la salvación, pero si los que no creyeron en la palabra de Dios, en la palabra de Noa, ellos entraron al arca y pudieron salvar su vida. Por eso, usted también, si recibe la palabra de Dios, entonces su corazón sea uno, sea el mismo que Dios tiene. Entonces Dios dice que sí, yo no tengo pecado y mi pecado está finalizado y está terminado con Jesucristo. Entonces mi pecado ya soy justo, mi pecado no tengo, no hay. Eso es la salvación, ¿cierto? Jonatán era el príncipe. Aunque él era príncipe, pero él no tenía la fuerza para ganar a Goliat. Si nosotros no ganamos a Goliat, entonces vamos a recibir la maldición, vamos a morir. Pero con todo nuestro esfuerzo no podemos ganar a Goliat. Aquel tiempo aquel tiempo David vino y le mató a Goliat. Y él era el salvador del pueblo Israel. Entonces Jonatán le amó a David como su vida, como a sí mismo. Y también hicieron entre Jonatán y David
pacto, David, por favor, tú no salvas en adelante. Yo te entrego todo, por favor. Pero el Saúl no tenía ese corazón. Si David no le mató a Goliat, creo que Saúl tenía que dejar su posición. Como así, Jesucristo es el rey de nosotros. Nosotros tenemos que ser siervos o enemigos. Usted tiene que seleccionar. Jonatán le amó mucho a David, por eso fue como su siervo, pero Saúl se fue como el enemigo de David. Tenemos que tener una línea en nuestro corazón. Soy el siervo de Jesús o Jesús es siervo de mí. Por eso ustedes no solamente tienen que creer en Jesús como Jesús, sino tienen que creer en Jesús como su dueño. Como que Jesús es el dueño. Entonces, aunque queremos hacer muchas cosas o aunque queremos hacer algo, pero dejando todo esto, solamente servimos a Dios, al Señor Jesucristo. Jonatán fue el siervo de David. Le amaba a David como a sí mismo. También hicieron pacto entre los dos. Entregó todas las cosas a David. Por eso también tenía la fe. Pero el corazón de Saúl era diferente. Aunque él no pudo ganar a Goliat, pero siempre él quería ser como rey. David, si fuera de ti, creo que yo tenía que dejar mi posición, mi vida, mi pueblo también. Pero como Dios te permitió para ganar, y creo que Dios también va a hacer que así él podía tener ese corazón, pero él siempre trataba de matar a David porque quería guardar su posición. Saúl varias veces intentaba matar a David y lo hacía. Después otra vez se arrepentía. Otra vez quería matar a David, pero después se arrepentía. Así creía en sí mismo nomás. La vida de creencia es así. Yo en el año 1962 recibí la salvación. Yo entendí que todo lo que yo hice es un fracaso. También lo que yo hice todo era malo. También lo que hice todo era sucio. De verdad. Yo quería llevar una vida muy buena porque mi iglesia donde yo congregaba me enseñaba así. Pero como que yo intentaba tener una vida buena, pero resulta que soy una persona muy mala y sucia. Yo solamente me caí en el pecado. Aunque quería servir, aunque no quería cometer pecado, pero cada día me sentí que el peso de mi pecado es más grande. Es muy pesado. Después me descubrí que yo soy nada. Al principio yo pensé, si yo no hago,
si yo cumplo 10 mandamientos, si yo esfuerzo, yo puedo hacer. Si yo oro a Dios, yo puedo. Yo pensé así. Pero cuando intenté, no podía terminar ni uno. Cada día mentía. Cada día me levantaba varios pensamientos sucios. Peleaba. Siempre quería insistir mi razón. Todos malos. Dios mostró los malos que tenía en mi corazón. Antes de recibir la salvación en mi corazón, yo descubrí que si yo sigo en mi pensamiento solamente fracasaré. Desde aquel tiempo yo dejé de creer en mí mismo. Hasta ese tiempo yo creía en mí mismo, pero mi esfuerzo, mi voluntad, todo esto frente del viento no era nada. De verdad yo no podía llevar mi vida como yo pensaba. Por eso dejé todo esto. Desde ese tiempo también entregué a Jesucristo mi vida. También entregué mi tiempo a Jesucristo. Ahorré mi tiempo para mí mismo y ganaba el tiempo para que Dios utilice a mí mismo. También ahorré el tiempo de dormir y también aprendí, manejaba como el tiempo que me sobraba. Desde el tiempo que yo entregué a Jesucristo, Jesucristo trabajó en mi vida. Aunque Saúl recibió la salvación por medio de David, pero no lo tomaba David como su siervo, como su dueño o como su salvador. Él quería quería tener una posición más alta. Pero como escuchando la canción de las mujeres, creo que yo tengo que matar a David. Él va a tomar mi posición. Yo quiero preguntarles a mis hermanos, tiene que tener un corazón humilde. En su corazón, ¿quién es el dueño? ¿Jesucristo es el dueño de ustedes? ¿O como Saúl, el dueño de ustedes son ustedes? Si el dueño de su corazón es ustedes mismos, entonces Dios no puede guiar a su vida. Pero si ustedes no pueden solucionar de sus problemas, no pueden salir de sus pensamientos, no pueden salvar a sus vidas, entonces tiene que entregar su posición a Jesucristo. Si no van a vivir miserablemente, arrastrado por Satanás. Ustedes, por favor, entiendan como Jonatán que nuestro dueño es Dios, es Señor Jesucristo. Por eso, frente de la voluntad de Jesucristo, dejan sus pensamientos y entreguen todo a Él. Si no, entonces como Saúl, aunque Jesucristo nos salvó, pero el dueño sigue siendo ustedes, sus vidas van a ser fracasadas. Satanás tiene miedo
que Jesucristo va a ser el dueño de ustedes. Porque si el dueño de ustedes es Jesucristo, entonces Satanás no puede engañar a ustedes. Los enaltece también. Ustedes van a ser fracasados. Cantaban, ¿no? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. David, esas mujeres que están cantando. Dice que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Es cierto, si fuera de ti, creo que Israel va a ser fracasado. Tú nos salvaste porque tú eres nuestro dueño, nuestro Señor. Aunque dice Saúl hirió a sus miles, pero no fue así. Hay que decir cero. Saúl hirió 0. Tú ganaste todo. Tú tienes que cuidar a nuestra casa. Tú tienes que cuidar a mí. Creo que tú me salvarás de la maldición, de la oscuridad, también de la muerte. Tú puedes sacar del pecado. Pero Saúl no fue así. Saúl era altanero, orgulloso. Aunque no pudo hacer nada frente a Goliat, pero el corazón era muy alto como rey. Hermanos, ustedes también, si el dueño de sus corazones Jesucristo, entonces cualquier problema, que sea grande o pequeño, Dios nos va a ayudar. Dios va a trabajar por nosotros. Jesucristo va a trabajar por nosotros. Eso es una cosa muy maravillosa. Pero muchas personas no viven así. Aunque por la palabra, por la boca dice que mi dueño es Jesús. Pero siguen a sus pensamientos. Y deciden con su pensamiento. Pero ustedes llevan esa vida, entonces como Saúl, su vida también va a ser fracasada. Ustedes, los hermanos, creen que su pensamiento es mucho mejor que la iglesia. Su experiencia es mucho mejor que el siervo, la Biblia, Dios. Pero por favor que reconozca que nosotros solamente tenemos el malo. El pastor Kim Ki-sung cuando estuvo en cárcel, yo de verdad, aunque salgo de aquí, pero yo regresaré de nuevo. Con mí mismo yo no puedo. Alguien tiene que cuidarme, alguien tiene que guiarme. Única persona que pienso es él dentro del cárcel, porque varios prisioneros ellos piensan que yo puedo hacer saliendo de aquí, puedo hacer algo. El pastor Kim Ki-sung realmente tuvo sentencia de muerte, pero Dios le ayudó y disminuyó su sentencia. Y él negó a sí mismo en aquel tiempo. Desde ese momento, Dios trabajó en su vida. Hermanos, nosotros no como vivimos con nuestro pensamiento, sino
reconocemos esta mañana el dueño de nuestro corazón. ¿Quién es? Hasta ahora vivimos engañados por Satanás, pero desde ahora, desde hoy, Jesucristo me cuida, me guía y seguimos a la palabra de iglesia. Varias personas, aunque muchas personas recibieron la salvación, pero siguen a su camino, siguen a su pensamiento. Entre los pastores también destruye a muchas personas siguiendo a su pensamiento. Satanás de verdad, aunque Satanás siempre quiere engañar a nuestra vida. Aquí en esa parte Dios nos está mostrando exactamente la vida de Saúl y la vida de Jonatán. Ustedes también, si siguen al pensamiento de ustedes, entonces Satanás va a derrumbar la vida de ustedes. Ahora dejamos todos estos pensamientos y seguimos a la palabra de Jesucristo por la fe. En aquel tiempo Dios va a ser el dueño de nosotros. Por eso cualquier maldición o cualquier problema o dificultad, Dios nos va a ayudar y vamos a salir de estos. Vamos a orar individualmente, poco tiempo. Individualmente vamos a orar. Ustedes son guiados por Dios. También ustedes son guiados por Señor Jesucristo, dejando todos sus pensamientos, o están seguidos por sus pensamientos. De verdad, hoy esta mañana quiero que ustedes piensen. Espero que todos sean hermanos por Jesucristo. Vamos a orar individualmente.